Estas y otras noticias, nos enlazamos en estos momentos hasta la Ciudad de México vía Skype con nuestro corresponsal en las mañaneras, nuestro buen amigo Rafael Herrera. Rafita, ¿cómo estás? Buenos días. Ya hola, buenas tardes. Muy Toño, ya casi tardes, exactamente. Muy buenas tardes a todos, Ceci, Toño, a todo el equipo de Sin Censura, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues aquí andamos compartiendo las noticias más importantes. Estaba viendo las noticias todavía que surgen del cochinero que dejó Enrique Peña Nieto. La de la profesora Elbester Gordillo es una mentada de madre para el pueblo de México, Rafa. y no sé cómo nos enfrascamos a veces en debates estériles de quién es el enemigo. Estos son los enemigos de México. Estos son los verdaderos enemigos de México. Estos personajes que son protegidos por una camarilla, una élite, y ojalá que el caso de la profesora Elbester Gordillo sea el último, así de significativo, en el que el mexicano diga, nos vieron la cara. Y no es responsabilidad de este gobierno regresarle los bienes, es responsabilidad todavía de las autoridades que iniciaron el proceso en el sexenio pasado. Así es, Vicente, hay que decirlo. Desgraciadamente el gobierno de Peña Nieto está dejando una resaca, una cruda muy cabrona para nuestro país, donde fue pura simulación. El caso del Elbester Gordillo fue pura simulación. Lo que hizo este señor fue meterla a la cárcel, entre comillas, para realmente darse paso al tema de la reforma educativa. Ya cuando terminó todo su show, ya cuando va saliendo del sexenio, pues ¿qué dice? Vamos a dejarla libre. Ella ya pagó lo que tenía que pagar y ahora salen con las chupadas de regresarle los bienes, que a toda madre, ¿no? Entonces, eso es muy lamentable y efectivamente, como tú lo dices, o sea, los verdaderos enemigos aquí en a los que tenemos que atacar, a los que tenemos que darles en la madre, son otros. Entonces es lamentable lo que está sucediendo con este tema del Elbester Gordillo, que fue pura simulación del gobierno de Peña Nieto, y en el tema de seguridad, pues es la resaca de cómo con esta sangría que empezó Felipe Calderón, ahora resaca de Peña Nieto, que no hizo absolutamente nada en el tema de seguridad, hizo que que creciera el crimen organizado, y estamos viendo esta resaca de delincuencia organizada y de muchos delitos que se están cometiendo en el país, y quieren que con una varita mágica el presidente López Obrador pues salve a la nación. Pues tampoco, o sea, hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio, hay que se pongan las pilas también los gobernadores. En el caso de Cuitláhuac, que apenas está empezando, pues también tiene que él, en mi humilde opinión, tiene que empezar a ver el tema de seguridad, tiene que hacerlo junto con el presidente. Él lo dijo en la conferencia, tiene todo el apoyo del gobierno federal, pues ahora tienen que hacer una estrategia para que bajen los índices delictivos en todos sus rubros y no vuelva a pasar una tragedia donde una familia completa fue asesinada. Déjame te pregunto, Rafa, y también incluyo a Toño en la conversación. El presidente habla de resultados en materia de seguridad en unos 6 meses, porque dijo que este año unos 20 millones de mexicanos ya serán beneficiados con alguno de los programas de ayuda de su administración. 6 meses es un plazo justo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda ser evaluado. Yo pienso que sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador básicamente se estaría dando 10 meses. Estamos a 4 meses de que inició su gobierno, otros 6 meses. Bueno, suponiendo un año. Yo creo que es un plazo justo. No lo está poniendo Sin Censura, no lo está poniendo Rafa, ni Toño, ni Vicente. No, se lo pone él. El propio Andrés Manuel López Obrador dice, en 6 meses estaríamos viendo los resultados en materia de seguridad. ¿Justo o no justo? Porque los adversarios dirán, puta, si quieren nos esperamos todo el sexenio. Insisto, hay quienes son tan cínicos que callaron como momias, poniéndolo en términos de López Obrador, y ahora quieren tronar los dedos y que las cosas pasen, Toño. Yo te saludo, Rafa, con muchísimo gusto. La verdad es que creo que 6 meses incluso es muy corto tiempo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en la realidad.
vamos a pensar cómo está México en estos momentos, con tantos estados con enfrentamientos casi diarios, con narcofosas encontrándose en muchas partes de México, con grupos delincuenciales resurgiendo de las cenizas, algunos otros obteniendo muchísima más fuerza. A mí, por más que me digan 6 meses, me parece muy poco, esa es la realidad, ¿no? Qué bueno que lo dé a conocer así Andrés Manuel López Obrador. Me parece ridículo que la oposición pedorra diga, ¿cómo 6 meses? Dentro de 6 meses, pues sí, es que, o sea, a mí me parece que es poco, ¿no? La realidad es que esto tendrá que ser paulatinamente, poco a poco, enfrentar, la inseguridad, buscar un México de paz. 6 meses sería un milagro. Si llega a pasar en 6 meses, es un milagro. Rafa, te escuchamos. A ver, Rafa, a ver si logramos nuevamente verte y escucharte vía Skype. Creo que se nos ha caído la señal. El buen Rafa Herrera, nuestro corresponsal en las mañaneras, transmitiendo en vivo y en directo desde México, con sus opiniones, con sus comentarios en este inicio de semana laboral, para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Me llama mucho la atención que digas que incluso es poco tiempo, Toño, pero al final es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el que se da ese plazo. Ahora sí te escuchamos, Rafa. ¿Y me escuchan? Ok, te comentaba, Vicente, que se hagan una autocrítica a esta oposición pedorra, porque quien empezó la sangría fue el PAN. Y quien no hizo nada y siguió con este desmadre, esta temática, fueron precisamente el PRI. Y cada quien tuvo su sexenio y no tuvo resultados. Aquí está cambiando el presidente López Obrador, está cambiando la fórmula. Empezando por las causas, que sí, muchos mexicanos, estamos hablando de más de 20 millones, van a ser beneficiados con los programas. Pero también va a venir con el tema de la Guardia Nacional. Y aquí yo quiero ser bien claro. Yo no creo que vaya a disminuir entrando la Guardia Nacional, porque hay que decirlo, Vicente, Toño, al entrar la Guardia Nacional, donde ya va a haber más elementos, donde va a haber muchísimos elementos de la Guardia Nacional a nivel estatal, el crimen organizado va a sacar las uñas. Y es lógico que con esto se incrementen los homicidios. Yo veo que sí va a pacificar el país, pero no creo que en un año, Vicente. Yo no creo que en un año se pueda lograr esto. ¿Por qué? Porque el tejido social está muy, muy dañado. Y yo entiendo al presidente que se quiera poner esta meta de pacificar al país en 6 meses o que bajen las cifras. Puede ser que sí lo logre, puede ser que en ciertos estados, puede ser que sí lo baje, pero va a haber estados que el crimen organizado va a poner resistencia. Y va a ser lógico que va a haber más enfrentamientos. Oye, Rafa, entonces, ¿cuál será la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O sería una declaración al calor del momento? Él mismo ponerse, y creo que muy duro consigo mismo, es muy ambicioso decir que en 6 meses las cosas van a mejorar. ¿Cuál sería la estrategia del presidente al darse este plazo tan corto, como dice Toño? Pues mira, de entrada yo siento que sin corrupción, sin impunidad y atacando las causas, puede ser que bajen muchos estados, pero yo siento que va a haber algunos estados que va a haber resistencia. Bueno, desafortunadamente perdimos a Rafa Herrera a través de la transmisión en vivo y en directo vía Skype. Va a haber resistencia, dice Rafa, en algunos estados. Hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura. ¿Usted qué piensa?